Hola, hola, hola. Ahora sí. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Hola. Agradecer a todos por estar acá. Hay un montón de agradecimiento que debería hacer, pero ya hablaron Dafna, Beto, hay que entrar en la conversación ya. Quiero agradecer a Dios por este momento y por todo, y estas dos grandes luminarias, estos dos grandes maestros por estar acá. Yo estoy emocionado, alegre, agradecido, estoy vibrando, estoy muy contento. Y para iniciar, no es antes de iniciar, me sugirieron que cuente un poquito, muy brevemente, mi experiencia con el encuentro de la Kabbalah, que ahí también cómo los conocí a Max y a Mario, y capaz que alguien, no veo tanta gente de mi edad, pero se puede sentir identificado también en algunos puntos. Muy breve, hace 8 años tuve una crisis emocional, de ansiedad, donde a partir de ahí empecé a hacer terapia, empecé a buscar desarrollos espirituales y emocionales, y empecé a encontrar distintas corrientes orientales, occidentales, distintos maestros, distintos artes de vivir, curso de milagros, libros por todos lados, y cuando quería encontrar la sabiduría, la espiritualidad, mi identidad en el judaísmo, que la buscaba, no la encontraba. Iba a librerías en otros países y me compraba un libro y era más alajá, más leyes que espiritualidad, y después yo sabía que la Kabbalah tenía esa profundidad, pero encontraba un libro y o no lo entendía o no llegaba a la esencia. Sabía de la Kabbalah por mi padre, que todo lo que contó Dafna. Y bueno, y da la causalidad, porque no creemos en las casualidades, que en 2019, hoy justo me estaba fijando, en principio de 2019, me junto con Max. Me dice, yo te voy a enseñar Kabbalah, me da los primeros fundamentos, y también en 2019 conocí a Mario un poquito antes por el otro tema, pero empecé a estudiar con Max y con Mario a fondo, a full. Quiero agradecer a Sofi porque pasé tardes y tardes metiendo libros, y a mi esposa Sofi. Y bueno, y la verdad que la Kabbalah, les quiero contar que para mí, después de haber estudiado tantas y leído tantos maestros espirituales de todo el mundo, es como que engloba todo, conecta todo y lo multiplica por 100. Esa es mi experiencia. Ahora vamos a ver un poco la experiencia de estas grandes luminarias. Realmente gracias por estar acá y por ser como son. Y para arrancar la primera pregunta, un poco la idea es, tengo algunas preguntas, pero también pueden intervenir unos con otros, que sea un diálogo, que sea como tenga que ser, que fluya. ¿Cómo se acercaron ustedes a la Kabbalah? No sé si alguno quiere empezar. Esto no estaba preparado. Yo estaba tomando agua pensando que el rap... Bueno, primero agradecer a todos. Lo que pasa es que si reitero los agradecimientos, acá la gente ya se va a poner un poco nerviosa. Pero tengo que agradecer a todos, a la familia Hachter, a todo el Centro Tiferet, la verdad, la comunidad, la Keilah, Kevin, que lo queremos mucho, con Max, y sobre todo a Max por su valentía. Porque un rabino con un hereje es como muy extraño. Es como muy extraño encontrarse, ¿no? Entonces yo le decía, te voy a cuidar, no te preocupes, para que no se arrepienta a último momento, ¿no? Y me deje hablando solo, No te preocupes, Max, en Jerusalén están filmando todo. Esto va a quedar para siempre en tu expediente rabínico. Así que tranquilo. Pero la verdad es que para ser rabino hay que ser muy valiente, sinceramente muy valiente, comisiones directivas, contratos, comunidades. Yo, la verdad, yo le saco chapó a los rabinos, me pongo el sombrero, no me lo saco, me pongo el sombrero. Bueno, ¿cómo llegué a la Kabbalah? Gracias por dejarme comenzar. La verdad que llegar a la Kabbalah en mi caso no es un caso típico, porque en realidad desde mi abuelo, desde mi educación
judía, pero la Kabbalah quedaba, yo recuerdo cuando era pequeño, como algo totalmente oculto, en las comunidades no se estudiaba, se sabía muy poco prácticamente, era un coto cerrado. Por lo tanto, en mi infancia era un judaísmo litúrgico, los Rikudim, el judaísmo. Todavía yo soy del año 66, con lo cual tuve el último coletazo del sionismo, ¿no? Con lo cual también el sionismo formó parte de mi familia, en cierto modo, aunque en el mundo sefaradí el sionismo llegó muy tarde. Los primeros sionistas vinieron del mundo ashkenazí, el sionismo sefaradí llegó un poquito más tarde, pero en Argentina, dentro de la comunidad judía de Buenos Aires y de una familia que viene de Esmirna, ¿no? Y ya solo esto ya tengo que explicar como media hora. ¿Quién es de Esmirna? Lo voy a dejar pasar, calculo que mucha gente lo sabe, ¿no? La comunidad judía española, con una tradición muy antigua, expulsados de España gracias a los reyes católicos en 1492, y fui mamando, si se quiere, en la infancia una educación judía, de ver a mi abuelo leer el Meam Loes. Siempre mi abuelo y yo estaba leyendo la gran enciclopedia judía del Midrash, de la tradición, con muchas citas del Zohar dentro del Meam Loes, pero que yo la verdad que no sabía en esa época. Mi abuelo tenía una estrategia conmigo cuando tenía entre 9 y 10 años, que era que me daba un sugus, no sé si sigue existiendo, porque yo vivo en Barcelona hace 20 años, no sé si están los sugus todavía, y me decía un sugus 10 minutos de Torá. A mí la Torá me interesaba poco, perdón rabino, con mucho respeto, pero me interesaba el sugus. Y si quería 6 sugus tenía que estudiar como una hora. Y este fue mis 9 años, 10, con lo cual el nerd que va a aparecer luego era claro. Mi abuelo, la verdad, me mostró un judaísmo no con una alajadura, me mostró un judaísmo feliz. Es decir, yo creo que si uno en el judaísmo no está feliz, la verdad que cargar con el judaísmo como peso, a mi modo de ver, no tiene sentido. Es decir, tiene que ser una identidad feliz. Y yo la viví en mi infancia como una identidad muy feliz. Esto no quiere decir que me enteré de algo de Cábala cuando tenía 9, 10 años, pero mi formación fue una formación en la escuela primaria, en el Ben Gavirol, una escuela que desapareció, como tantas otras en Argentina, de una formación judía profunda, de un estudio del Tanaj. Bueno, más o menos yo creo que en Uruguay muchos de todos vosotros tienen una historia muy parecida a la que yo estoy contando. Para sintetizar, yo quería seguir mi secundaria hebrea. La secundaria hebrea era en el Sholem Aleichem en ese momento, pero me empezaron a perseguir con el Yiddish, que yo, como venía de una familia sefaradí, no entendía. Abraham Lichtenboim, un hombre que sabe mucho Yiddish, me decía que Yiddish era muy importante. Yo le decía que yo venía de una familia sefaradí, que lamentablemente no sabía. Así que, síntesis, tuve 1 todos los trimestres, Yiddish 1, mientras todos mis amigos alrededor se reían de mí, porque todos venían de familias ashkenazim conociendo muy bien Yiddish. Bueno, ese fue mi final de la secundaria judía, porque siguieron con el Yiddish hasta tercer año, así que tuve que abandonar. Y luego entré en la universidad. Cuando uno entra en la universidad, hay como una desconexión, en cierto modo, con el mundo judío, porque uno ya entra al mundo general, o por lo menos me pasó esto a mí, y no es que había perdido conexión, pero en el año 86, ya dentro de la universidad, encuentro que un cuarto de la población de Buenos Aires era judía, y comienzan mis investigaciones sobre los orígenes judíos de las familias más antiguas de Argentina. De hecho, estas son mis primeras obras. Y a partir de ahí me doy cuenta, y ahora sí ya sintetizo para dar lugar a Max, que lo que me llevó los últimos años de mi vida, los 30 últimos años de mi vida, es el secreto. Yo ahora puedo hacer un análisis de mi vida y decir, bueno, ¿qué me llevó a mis primeras investigaciones para conocer los orígenes judíos de las familias más antiguas de Argentina? El secreto que guardaban, saber que en secreto ocultaban sus orígenes judíos. Luego paso a los orígenes judíos del cristianismo, con una gran obra. ¿Cuál es el secreto del cristianismo? Que en verdad fue un judaísmo durante un siglo. Así que también me atrapó el secreto. Y cuando ya podemos decir que descubrí el secreto del cristianismo, que es el judaísmo, dije, bueno, ¿cuál es el secreto del judaísmo? Y cuando dije cuál es el secreto del judaísmo, me encontré con la Kabbalah. Y esto ya fue en España, en el 2003, en el 2004, hace 20 años. Las investigaciones de Kabbalah las hice todas en España, en Sefarad. Y es curioso, porque en la Kabbalah
Sefarad empieza con la Samech de Sod, comienza con la Samech de secreto, y lo comienzo en la ciudad donde Abraham Abulafia, hace más de casi 700 años, estaba dando clases de Kabbalah en Barcelona. Con lo cual, puedo decir que yo entro en la Kabbalah por una necesidad de conocer lo más profundo del judaísmo. Es decir, tengo una necesidad de conocer lo más profundo del judaísmo y me encuentro con una sorpresa. Y la sorpresa es que me encuentro con lo más profundo del alma humana. Es decir, se va, rompe las fronteras del judaísmo, la Kabbalah, y ahí uno se encuentra con el funcionamiento del alma, con el funcionamiento del universo, y como bien decía Dafna, con esa conciencia Aleph. Y aquí dije, este es mi mundo, esto es el aporte universal del judaísmo a la humanidad. Bueno, muchas gracias primero, gracias Rabino, y comenzamos el diálogo. Mi primer encuentro con la Kabbalah fue, primero no sabía qué era Kabbalah, empecé a estudiar Kabbalah sin saber qué es lo que estaba estudiando. Crecí en una casa que me conocen, con educación ateísta, aparte de mi papá, espiritualista, pero cuando digo espiritualista, cualquier tipo de espiritualidad menos judaísmo, por el lado de mi mamá, mi papá que no creía en nada y mi mamá que creía en absolutamente todo, menos judaísmo. Pero una casa muy mística, mamá muy espiritual, muy mística, y siempre sentí esta atracción, esta conexión al misticismo. Y cuando supe que era bar mitzvah, entonces me acerqué, que existía algo que se llamaba bar mitzvah, yo también quería hacer, mis amigos lo hacían, me acerqué al rabino de la comunidad, un rabino marroquí, conoció a mi abuelo, y era un místico, era un hombre místico, y tuve la dicha de tener mi primera cercanía a la Kabbalah en mis clases en preparación para la bar mitzvah. Empezamos a estudiar Kabbalah luriana, el Shara Gilgulim, que es la base de la Kabbalah que estudiamos hoy, todavía sin saber el nombre Kabbalah. Yo sabía que mi familia, tenemos la tradición que mi familia viene de Worms, un lugar de cabalistas, y sin conocer la palabra sabía que tenía ahí ancestros que se dedicaron a estudiar la mística judía. Empecé a estudiar, dije al rabino, no me enseñes de leyes, no me hables de leyes, no soy una persona religiosa, no me interesa la religión, no me digas cuándo puedo prender la luz, cuándo no, que vestí, que no vestí, que rezar, que no rezar, nada de esto me interesa. A mí, háblame solamente de espiritualidad dentro del judaísmo. Y ahí fue cuando empecé a estudiar estos textos. Comparto algo que para mí fue el antes y después, lo que me acercó completamente a la sabiduría mística del judaísmo. Es algo bastante raro lo que les voy a contar, pero en mi familia hay tradición de lavar los cuerpos, de hacer la tará, que es el lavado de cuerpos, ¿no? Mi abuela lo hacía, mi madre lo hacía, yo también quería hacer, y empecé a hacer con 14 años, recién cumplí 14 años, y pedí a mi maestro que me enseñara a hacer. Y una de las veces que fuimos a hacer, resulta que la persona que estaba ahí era una persona no de la comunidad, o sea, de fuera de la comunidad, o sea, judía, pero no de la ciudad, no conocida, y los ojos no se cerraban. E hicimos todo lo que había que hacer para cerrar los ojos no se cerraban. Y mi maestro, Jajame Soudri, se sentó en una silla, hizo una meditación, entró en estado meditativo, unos minutos, volvió, llamó a la secretaria y le dijo, este hombre tiene un hermano, tiene que encontrar el hermano está acá, en esta ciudad, tiene que encontrar el hermano tiene que venir. La secretaria no entendía nada, nadie conocía al hombre. La secretaria vuelve y dice, sí, tenías razón, él tenía un hermano. El rabino dijo, yo ya sabía que él tenía un hermano. No es una pregunta, es una afirmación. Quiero que lo traigas acá. Un par de horas llegó el hermano y el rabino le dijo, tienes que entrar en la sala, ahí le vas a poner tu mano sobre su mano y lo vas a decir que lo perdonas. Él dijo, no lo voy a perdonar nada, usted no sabe nada, usted no sabe qué pasó, no sabe lo que me hizo, no voy a hacer. El rabino le puso la mano, usted lo va, marroquí, barba blanca, duro, grande, usted va a entrar y le va a pedir perdón. Sí, claro, cómo no. El señor entró, le puso la mano, él puso la mano en su hermano, la mano de su hermano, se le cayó una lágrima, le dijo, hermano, no te puedo perdonar porque no tengo de qué perdonar. Y habló algo muy lindo. Te amo, te quiero mucho, te voy a extrañar, yo te pido perdón. Pero el rabino pidió, así que claro que te perdono. Cuando él dijo claro que te perdono, los ojos cerraron.
No sé cuántas veces conté esta historia, pero me emociona cada vez. Lo que se sintió ahí, en mi vida no volví a sentir. Un amor, una paz, una conexión. Lo que pasó ahí yo no entendí nada. Ni que el rabino se puso a dormir y después salió con que el Señor tenía un hermano, ni de la mano, ni de cómo lo convenció, ni de lo que sintió. Lo único que me quedó claro es hay algo más que esto que vemos acá. Hay algo más que las discusiones, que el ego, que el honor, que las peleas, que lo físico. Hay algo más, ¿sí? Y si usted entiende esto, dije al rabino, yo también quiero entender, yo quiero saber qué es lo que pasó. Y ahí empezamos a estudiar la mística judía que pasa después de la muerte, el desencarne, y ahí entramos en la reencarnación y Aliyat Neshama, estas experiencias místicas en fin. Y así fue como empecé. A los 14 me fui a Israel, decidido a estudiar Kabbalah desde las fuentes, a aprender hebreo, arameo, siempre con la mentoría de mi primer maestro, que fue alumno de la Ashlag. El Sodri estudió con el Ashlag, fue un gran cabalista, tal vez el más grande, ¿no? Tal vez seguramente el más grande del siglo pasado. Y así fue. Desde entonces esta pasión, este enamoramiento solamente crece. Me acerqué al judaísmo gracias a la Kabbalah. Conocí la religión judía, el judaísmo, después de la Kabbalah. O sea, primero toda la vasija, que es el espíritu de la Torah, y luego las leyes y cómo materializar esto, cómo practicar esto en el día a día. Entonces, primero la Kabbalah y después el judaísmo. Y, como me dice Rabino, esto mejor no me acuerdo, ¿no? Hoy es una noche alegre. Hablemos de decisiones alegres. Me parece que me voy a llevar a este rabino a Barcelona. Muy bueno. No, sí, muy fuerte. Bueno, y hablando un poco de Kabbalah, capaz que algunos saben más, otros menos, estaría bueno saber cómo definen la Kabbalah. Capaz que esta vez puede empezar Max. Muchos hablan de la Kabbalah como el conocimiento místico del judaísmo, lo hacen demasiado académico e inaccesible. Para mí la Kabbalah es un camino, o sea, así lo veo desde mi perspectiva, es un camino. Hay mucho en la Kabbalah, no se puede definir la Kabbalah con una frase o con un párrafo, porque hay mucho lo que llamamos de Torah Tanistar. El nombre Kabbalah surge recién en el siglo XII, si no me equivoco. Antes de esto no existía esta palabra Kabbalah. Se hablaba Torah Tanistar, la Torah oculta, que es lo que no se enseña, no porque no se puede, sino que la mayoría de la gente no tiene amplitud suficiente para entender. No se puede enseñar algo a alguien que no está dispuesto o no está preparado para entender. Pero hay mucho que se incluye en la área de la Kabbalah. Pero para mí la Kabbalah es un camino que cuando uno quiere expandir su conciencia y entender los textos sagrados y la realidad desde una visión más elevada, más profunda, entender el espíritu de cada cosa, entender la esencia de lo que pasa, de lo que sucede. La Kabbalah te da esta mentalidad de pensar con profundidad, sin prejuicios, sin preconceptos, sin dogmas, y tratar de entender la esencia de cada cosa, la esencia de cada persona. Para mí es la mejor manera de definir qué es la Kabbalah. Es un camino, sobre todo. La Kabbalah de Mario no va a ser mi Kabbalah y no va a ser la Kabbalah de Kevin, porque es un camino y cada uno va a ver y se va a acercar, va a tomar las herramientas que es necesario para él en aquel momento, y tal vez más adelante van a ser otras herramientas. Entonces es algo muy amplio, pero sin dudas es un camino hacia la expansión de la conciencia y la evolución del espíritu. Totalmente de acuerdo. Y este tema de que es un camino individual es algo que comparto totalmente. Es un camino individual para todas las naciones. Yo creo que esto es universal, más allá del judaísmo. Y me gusta que hayas dicho que hayas llegado al judaísmo por la Cábala. ¿Okay? A mí quizás me pasó al revés. Yo llegué a la Cábala por el judaísmo, ¿no? Pero en realidad al final me di cuenta de esta conciencia Aleph, al final de decir, bueno, lo que pasa es que la experiencia de la Cábala es muy intransferible. Explicar la Cábala hacia afuera, yo diría que es casi imposible. Y por eso uno se defiende con los conceptos teóricos. Yo me doy cuenta de que yo pongo la teoría porque
la experiencia, yo me siento como impotente en poder transmitirla. Es decir, puedo hacer vibrar al otro desde mi oratoria, pero al final la experiencia es personal. Entonces, explicar algo que tiene que ver con la experiencia personal me cuesta tanto que en realidad todas las clases quedan como disfrazadas de teoría. Y soy consciente de que las tengo que disfrazar de teoría. Y esto que tú has dicho que es una experiencia personal, y coincido totalmente, pero fíjate lo que pasa lo que pasó con el capítulo 4 de Jaime Vital, en Sharei Kedushá, que es una obra que los rabinos, con mucho respeto, los rabinos de antaño, no tú, censuraron, ¿no? Hay un capítulo 4, tú conoces este asunto, que se censuró el capítulo 4. ¿Y por qué se censuró el capítulo? Te estás riendo porque ya me metí en líos, ¿no? ya me metí en líos y la equipa del rabino se está elevando. Pero hay que decir la verdad, hay un capítulo que se censuró. Bueno, los capítulos censurados ustedes saben que todo el mundo los quiere ir a leer. Por lo tanto, yo me compré el libro de Jaime Vital con... Por eso lo censuraron, ¿no entendiste? Voy a empezar a censurar la Parashat Shavua, así van a escuchar en el templo. Algunas perashot de la semana se autocensuran solas, pues son muy aburridas. Como decía un amigo mío, no puedo dormir. Y entonces dice, lea el Levítico que se va a dormir tranquilo. Tenemos nosotros un ansiolítico que es una parte de la Torá que uno se queda en Levítico, uno se queda dormido. Y por eso nunca me atreví con Perashat Shavua, porque no me quería quedar dormido yo también. Pero bueno, más allá de esto, quiero volver a este tema. ¿Por qué cito la censura del capítulo 4 de Sharei Kedushá, de las puertas de la santidad? Porque Jaime Vital explica una meditación privada de él. Explica un éxtasis. Esto en el sufismo, en la mística cristiana es muy común. Todos los místicos describen sus iluminaciones. Pero en el mundo judío tenemos un prurito, un pudor, no un problema, con estas iluminaciones, que no se describan estas iluminaciones. Por eso yo entiendo la lógica de la censura del capítulo 4, aunque me leí, por supuesto, el capítulo 4, pero entiendo la lógica porque es intransferible que yo le explique al otro cómo yo voy a sentir esto. Es decir, esto que has sentido tú, que lo has contado, lo has relatado, es una experiencia tuya, personal, la puedes contar, yo puedo contar experiencias personales, pero cada uno tiene su propia experiencia personal. Entonces, en la Kabbalah, yo creo que es un método para que cada uno descubra su propio camino. Es decir, lo que no se puede en la Kabbalah es seguir el camino del otro, y menos el camino del maestro. Es decir, el camino del maestro no, el maestro tiene que lograr que el otro encuentre su camino. Por eso digo, estoy totalmente de acuerdo, y que es muy peligroso explicar muchas veces, y por eso yo soy consciente de que a veces en mis clases aparezco como muy teórico, porque quiero hacer una coraza, si se quiere, de las experiencias personales, que el otro no crea que mi camino lo tiene que seguir el otro como experiencia personal. Me tengo que cuidar de que el otro tenga su propia experiencia, y por lo tanto para que pueda crear su propio camino. Entonces, en la Cábala, casi todos los cabalistas hablan de su experiencia personal camuflada, si se quiere, en conceptos teóricos. Yo muchas veces estoy impartiendo una clase de Cábala que parece pura teoría, y termina y me veo reflejado y digo, Dios mío, mi alma resuena aquí y me acuerdo con qué experiencia ha resonado. De atrás, siento la clase desde atrás. Es decir, no es una teoría. Lo que estoy haciendo es como una carcasa, un disfraz, para que el otro vea como una especie de conocimiento objetivo, pero resuena mi alma en este conocimiento. No sé si pueden seguir a donde quiero llegar. Por eso digo, es intransferible la emoción que causa. Lo que sí queda claro es que a mí me impresiona cómo el otro tiene su experiencia. Es decir, lo que está pasando aquí con la Cábala, yo estoy en contra de pensar que la Cábala es una moda. Creo que la Cábala se vino a quedar porque tiene unas herramientas, tiene unos elementos muy potentes para que el alma humana adquiera niveles de conciencia muy fuertes. Entonces, estamos ante una posibilidad mundial, pienso yo, que se va de las comunidades judías. Quizás esto lo podemos hablar luego, porque lo que se ve, 99.99% de mis alumnos no pertenecen a la comunidad judía. La Cábala se ha vuelto universal, porque es universal.
en el fondo, porque es el mensaje del judaísmo de los profetas, el mensaje universal. Entonces se va de los límites de nuestra identidad y básicamente hace que las almas de mucha gente, de muchas tradiciones, se acercan. Claro, hay que estar como preparados, porque se están acercando a miles. Entonces esto va a ser un fenómeno muy grande a nivel mundial. Son miles de almas que por muchas razones, de alguna forma se sienten sedientas, se sienten necesitadas, vienen con angustia. Después podemos, si tú quieres, si te gustaría, hacer el análisis de por qué llegan estas almas hoy con esta sed de espiritualidad. Sí, de acuerdo de entrar en la Kabbalah, en el mundo judío y en el mundo no judío, y que cada uno pueda hacer un análisis, pero antes me gustaría hacer una pregunta relacionada también a la religión, ¿no? Pareciera ser que hoy en día hay un gran declive en las religiones en Occidente. ¿Esto lo ven como un fenómeno positivo, negativo, neutro? Y ahí. ¿Quieres tú? Ok. El que tiene el micrófono tiene poder aquí. Yo lo iba a dejar, pero te lo iba a... A ver, yo pienso que es paradójico. Creo que es bueno y creo que es malo. Es justamente un análisis de la Kabbalah, esta paradoja. Creo que es malo porque deja un gran vacío que nadie lo viene a llenar, y creo que es bueno porque la religión siempre estuvo asociada a la liturgia, a una liturgia mecánica sin sentido, y yo creo que el camino del rabino que tienen aquí es algo realmente sui generis, donde él encuentra la luz y luego va a la halajá. Yo creo que lo que está pasando con la religión, o lo que ha pasado, es que mucha gente ha tenido una tradición mecánica, ¿okay?, dentro de la sinagoga, dentro de la iglesia, dentro de cualquier religión, y creo que la religión se asoció más a una fe producto de la ignorancia. Entonces yo creo que la caída de la religión creo que tiene un aspecto positivo, y sobre todo porque siempre la religión se ha unido al poder político, y creo que esto es algo muy grave. De hecho lo estamos viviendo en Israel con los partidos ortodoxos. Creo que esto es gravísimo para Israel y es gravísimo para el mundo que las religiones estén unidas al poder político, y creo que la caída del poder religioso en este sentido es buena. ¿Esto es bueno o es malo? La respuesta judía en este caso es depende. Siempre depende. En mi caso yo diría que es necesario. No es ni bueno ni malo, es necesario. Es parte del proceso de evolución de la humanidad. No podemos evolucionar espiritualmente, no podemos expandir nuestras conciencias y elevar el alma mientras haya una cultura de imposición, de dogma, de miedo, y que nos obliguen a pensar y a ver el mundo de determinada manera y nos digan que solamente hay una manera de acercarse a Dios, como si alguien o algo tuviera el monopolio de Dios. ¿Puedo pedir un aplauso al rabino? Yo este rabino me lo voy a llevar, ¿eh? Sí, me lo voy a llevar, porque termina siendo más hereje que yo. Yo soy el conservador de este debate. Yo soy el que cuido la tradición ahora. Empeoremos la cosa, entonces. ¿Qué es este rabino? Me lo llevo. ¿Qué es la reencarnación de Abulafia? Me lo llevo a Barcelona, cuidado. Pagamos en euros, eso sí. Yo diría que la razón porque se dio, porque hay un declive. No es que parece hay un declive, yo estoy en la sinagoga y yo veo que hay, no parece, yo prometo, hay acá y hay en todo el mundo. En el judaísmo, tengo amigos fuera del judaísmo también, el imán, el cardenal, y todos discutimos, compartimos nuestras tzures, nuestros problemas, y es lo mismo en el judaísmo, es lo mismo fuera del judaísmo. La razón es porque, como decía Mario, hay almas que están con sed de espiritualidad, no con sed de religión. Conozco pocas personas con sed de religión, pero con sed de espiritualidad, sí. Y otra vez, cuando van a ver qué es lo que dijeron en el pasado, cómo se conectaron en el pasado, cómo interpretaron en el pasado y todo lo que es en el pasado. Y está prohibido decir algo nuevo, está prohibido resignificar, está prohibido entender de manera diferente. Entonces esta alma no se adapta a este entorno, y esta alma o va a buscar
fuera, espiritualidad alternativa, como dicen hoy en cualquier lugar, o va a tratar de apagar esta espiritualidad buscando una racionalidad que lo exente de buscar, porque lo exima de buscar, o desconsidero la espiritualidad, porque si creo que la espiritualidad es algo auténtico y necesario, entonces esto me obliga a buscar. La segunda posibilidad es desconsiderar esto. Esto no es real, son dos. Para revertir esta situación, o para generar un camino que sea un camino de evolución espiritual dentro de la religión, yo diría que lo primero que hay que hacer, ¿cómo se puede decir esto de una manera que no ofenda a nadie? Cuidado, rabino. Yo tengo que cuidar yo al rabino. Hay que poner el hombre, hay que quitar a Dios del centro y hay que poner el ser humano en el centro. El pensamiento se desarrolló, la filosofía occidental y el pensamiento, el libre pensamiento se desarrolló en Grecia hasta la Edad Media, cuando se prohibió el ser humano de pensar, se puso Dios en el centro. Dios está ahí en el trono con su barba blanca, con su iPad, anotando todo lo que tú haces, todo lo que haces bien, todo lo que haces mal, te va a recompensar, te va a castigar. Yo soy su embajador, yo digo lo que tú tienes que hacer y ya no tienes que pensar, ya está todo pensado. Y ahí fue cuando entramos en la era más oscura de la humanidad, que fue la Edad Media. Y si volvemos a poner el ser humano en el centro, ¿qué es lo que está pasando hoy? Sacamos este Dios que conocimos en el pasado, este Dios con características humanas, vengativo, enojón, infantil, que hay que convencerle, que hay que pedirle muchas veces, y que este Dios tiene que morir. Según Nietzsche murió. Yo creo que aún está bastante vivo, pero va a morir. Va a morir. Y cuando este Dios muera, ahí la humanidad va a conocer que es Dios de verdad. En Sof es más que todo esto, es la sabiduría infinita que rige el universo. ¿Y quién está en el centro del ser humano? Porque esta sabiduría infinita, que es el En Sof, contrajo su luz, esto es el Tzimtzum, es la primera ley de la Kabbalah, para que la materia pueda existir y pueda desarrollar y pueda evolucionar por méritos propios. Y esto es lo que tiene, este es el camino de evolución. Dios tiene que estar bienestar oculto y el ser humano tiene que estar en el centro. Gracias a que el ser humano puso a este Dios del pasado en un rincón, hoy se habla de desarrollo humano, hoy se habla de psicología positiva, hoy se habla de mindfulness, de inteligencia emocional, y con esto crecemos, y gracias a esto se habla de tolerancia, se habla de aceptación. Ya no es algo lindo hablar de xenofobia, homofobia, y esto no es por mérito de la religión, porque la religión infelizmente actúa por otro lado. Es por mérito de que el ser humano esté en el centro. Al ser humano se lo respeta. Piense como piense, haga con quien haga, se case con quien case, si se casa o no se casa, diga lo que diga, al ser humano se respeta. Cada uno cuida de su proceso evolutivo. Y cada uno tiene derecho y el deber de desarrollar su propia idea. Y acá el ser humano es el centro de todo. Hay que cuidar de desarrollar, hay que tratar de desarrollarse, de crecer, de que cada uno busque su despertar espiritual de su manera. Y si aquel Dios estuviera en el centro, esto sería imposible. Entonces es un proceso natural, la religión sí está en declive y esto es algo necesario. Como dijo Mario, tiene aspectos positivos y negativos, pero sin dudas es necesario. Esto es lo que va a abrir el camino de esta nueva era, de esta era de expansión de conciencia, de esta era de luz que todos estamos construyendo y vamos a ver. Excelente y... Muy bien, ¿eh? Tenía dos preguntas antes, pero aprovecho para cambiarlas, ya que empezaste a tocar ese tema de qué es Dios, el Ein Sof. Entonces, Max, ¿hay algún sentido en rezar y pedir algo a Dios? ¿Conocen la palabra, el término abracadabra? Las palabras mágicas. Abra quiere decir se hará, será criado. Cadabra, de acuerdo a mi palabra.
en hebreo antiguo, abracadabra, se hará realidad de acuerdo a mi palabra. Esto habla de la ley de manifestación, del poder que tenemos de crear algo en la dimensión de Atzilut, como decimos en Kabbalah, la dimensión de la emanación, y materializarlo acá en la dimensión física. ¿Cómo se crea? Con la palabra. No una palabra vacía, no una palabra seca, sino una palabra con intención, con deseo, con voluntad. Entonces hay poder en la palabra. Esta es la esencia del rezo. El rezo, la tefilá o la oración sirve para conectar el hombre al Creador, porque nos da conciencia de que hay una realidad espiritual, de que hay una sabiduría infinita que rige el universo, y nos conectamos con esta conciencia, y esto nos empodera, y gracias a la oración nosotros, con este poder, con esta determinación, podemos hablar, determinar y crear, abracadabra, crear con nuestras palabras. Esta es la esencia de la oración. Es importante tener en cuenta, tener en mente siempre que Dios no está para ser mandados de nadie. Entonces la idea de la oración no es que uno lleve una lista como de compras del supermercado y le diga a Dios: este es mi sobrino, le tienes que encontrar una novia. Acá está mi primo, le tienes que dar un auto. Este es mi hermano, está sin trabajo. Acá está. Yo tenía la lista para dártela. Si crees, si realmente tenés fe, si realmente crees que el Creador, que es Jochmat En Sof, como decimos en la Kabbalah, es la sabiduría infinita, entonces ¿para qué le tienes que decir lo que tiene que hacer en tu vida? A veces perder es lo que necesitas, a veces creces perdiendo, a veces cuando estás con tu poca salud es cuando encontrás lo que tenías que encontrar. Entonces hay que tener más aceptación que entregar todo en las manos de Dios. Entregar todo en las manos de Dios quiere decir que sea literal, que sea así. No entregar tu lista de compras en las manos de Dios, no es la idea. Yo confío, hay que vivir con aceptación. Cuando estás convencido y entiendes que algo hay que pasar, que algo debe ser hecho, y esto depende de tu deseo, de tu voluntad, lo expresas con tus palabras en tu oración y lo creas. Pero hay que acostumbrarse a aceptar más, que la oración sea por el otro, que la oración sea para conectarse con Dios y menos para decir a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. Este es el propósito y esta es la esencia de la oración. Bueno, y ¿sabes lo que se me ocurrió a Mario? Cuando él hablaba de confianza y vos hablas mucho de emuná como entrenamiento, a ver si querés expresar lo que quiere decir emuná. No, a ver, coincido en todo lo que dice el rabino. Lo que pasa es que cada alma tiene su camino. Yo tengo como, bueno, no sé si llamarlo problema, no sé si plantearlo como problema, pero yo no me identifico con los rezos. No me identifico con la mecánica litúrgica. Me parece una repetición día a día de una oración que uno la hace para cumplir con el rezo. Yo en ese sentido entiendo de que por mi parte, y con mucho respeto lo digo, el estudio es el camino de mi alma, ¿no? Es decir, creo que los sabios de Havnia en el año 80 dijeron claramente que el estudio de la Torá podía reemplazar los sacrificios del templo. Pero es mi camino, no quiero aquí, respeto los caminos de todos, pero nunca me llamó el rezo en forma mecánica. El rezo diario me aburre mucho, no sé por qué lo hago, pero de repente sí tengo ráfagas de rezar cuando lo necesito. Es decir, mi rezo es según el sentimiento que tengo. Cuando tengo el sentimiento, rezo. Pero rezar a una hora determinada porque el rabino me llamó, la sinagoga, el minyan, a mí nunca me llamó el rezo mecánico de tener que cumplir, pero vuelvo a reiterar, con mucho respeto, a aquellas personas que de alguna forma tienen este camino, como tú lo has dicho, y que crean a partir del rezo. Pero en mi camino siempre dudé de ese rezo mecánico. Veo mucha gente muy religiosa rezando en forma permanente en una hora. Hay que rezar esta hora. A mí me pone muy nervioso esto. ¿Por qué hay que rezar esta hora? Si no siento nada en este momento. Yo no siento rezar en este momento. Sí, porque lo dice la halajá. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado de las cosas que dice la halajá, porque al final empieza lentamente uno a hacer una mecánica que, si bien tú lo has dicho, muy emocional, si la emoción no la tienes, se me
me cae la tefilá. Entonces aquí viene todo el problema, ¿no? Tefilá con Kavaná o sin Kavaná. Si yo no lo siento, yo no me comprometo con el rezo, porque creo que estoy haciendo algo hipócrita. Con mi alma, vuelvo a reiterar, todos tienen su camino, pero creo que rezar sin el sentimiento, sin la preparación, por eso mis rezos son, bueno, lo dice en el Talmud Yehuda Nasi. Yehuda Nasi dice que él rezaba cada 30 días. Entonces, yo cuando leí esto en el Talmud, dije, yo puedo hacer como Yehuda Nasi. No des ideas. Acá están los que rezan en Yom Kippur, en Eila. Perdón, que les doy esta idea. Está en el Talmud y después le paso dónde. Pero ayer era 30 días, está bien. Sí, Yehuda Nasi dice, yo puedo rezar cada 30 días. La gente religiosa hay cosas que lo tapan, que no lo difunden, pero a mí me gusta difundir esto. Porque ¿por qué tengo que rezar todos los días, como una especie de máquina donde yo no sé, es como una lavadora, ¿no? Que voy rezando, y para mí pierdo conciencia, y vuelvo a reiterar, con todo respeto a los que rezan todos los días lo que quieran rezar, y pueden rezar durante todo el día, ¿no? Yo veo gente en el muro ortodoxa que está rezando todo el día. A mí la verdad me gusta estudiar todo el día, porque siento que a través del estudio, la meditación, estoy creciendo, y que cuando voy a entrar en un sentimiento interior que me va a llevar a rezar, porque rezar va a ser la exteriorización de un sentimiento genuino y no una mecánica litúrgica que me pone un horario para poder rezar, entonces yo me respeto, digo, no, yo aquí no voy a entrar. Es que en el judaísmo para mí hay un problema de fondo, es que yo creo que el cuidar la identidad judía va más allá de la espiritualidad. Yo creo que hay mucha gente que reza sin parar porque entiende que así está defendiendo la identidad judía. Entonces aquí entramos en otro problema, que es el rezo para la comunidad judía como forma de supervivencia de la identidad. Entonces ahí yo te lo tomo en el sentido de que sigan rezando porque van a cuidar la identidad. Pero ese contacto con el rezo no todo el mundo lo tiene en todo momento. Es decir, yo sospecho que no, puede ser que me equivoque, puede ser que hay gente iluminada en todo momento, en todos los rezos, mañana, tarde y noche, que están en una sensación o en una situación de iluminación. Pero si yo no tengo algo de fondo que haga que mi alma... Entonces de repente estoy en mi despacho en Barcelona y siento que tengo que rezar a cualquier hora, no me importa, tomo el talit y hago el rezo, porque ese rezo tiene Kavaná. Entonces, alguien me puede preguntar, ¿usted reza? Sí. Cuando mi corazón me dice que rece, no cuando el horario de la halajá me dice que rece, porque ahí puede ser que no estoy conectado. Bueno, nada, vuelvo a reiterar, con todo respeto al que quiera rezar a todo momento y a toda hora. Pero yo creo que en el fondo lo que mi alma siempre me ha llamado es el estudio, es la concentración. Hay mucha gente que medita, no estudia. No necesariamente creo que el rezo es un camino para conectarse con la divinidad. Yo creo que hay muchos caminos posibles y no todas las almas. Entonces, habría que evaluar muchas veces. Por ejemplo, una conferencia como esta, a mi modo de ver, es una conexión con la divinidad. Es decir, yo esta conferencia la entiendo como cuando dice el Talmud, Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo está entre nosotros dos aquí, entre todos. Y creo que de repente hay gente que tiene una conexión con la divinidad a partir de una conferencia de este tipo, que planteándose la sinagoga de manera mecánica. Y eso yo creo que hay que decirlo públicamente para que la gente no se sienta como en falta, ¿no? Es decir, yo no voy a la sinagoga, me siento en falta. No, usted no va a la sinagoga, no se siente en falta, porque la sinagoga puede ser su casa. Es decir, su casa es la sinagoga, es donde en realidad uno se conecta con la divinidad de la sinagoga. Nosotros tenemos una gran diferencia con otras religiones en cuanto a los edificios. Nosotros no somos una religión de edificios. Nosotros tenemos conexión espiritual sea donde sea. Entonces, creo que aquí está como la clave. Hay que liberar a las almas de creer que solo bajo el rezo se pueden conectar con la divinidad. Sí. Y volviendo un poquito al fenómeno de la renovación espiritual y el interés de la Kabbalah, quiero preguntarte, Mario, ¿cómo explicás este fenómeno de renovación y de interés de la Kabbalah fuera del judaísmo? Es que el tema aquí, Kevin, es que el árbol de la vida como símbolo, con todas las dimensiones, fíjate lo que uno encuentra en el árbol de la vida.
uno encuentra la dimensión de lo racional, encuentra la dimensión del intuitivo. Hay mucha gente intuitiva contra la razón, hay gente racional contra la intuición, y en la Cábala te dice: hay que hacer un equilibrio entre lo racional y lo intuitivo. La Cábala acepta toda la realidad, es decir, lo que uno ve, y lo ha dicho el rabino cuando hizo una de sus intervenciones, es como: no puedo definir la Cábala porque estoy ante todo, estás ante todo. Entonces, cuando un alma entra a la Kabbalah, se da cuenta que en el árbol de la vida tiene todas las dimensiones, es decir, tiene las dimensiones de la tefilá en el nivel de Od, tiene las dimensiones de la meditación. Entonces, ¿por qué el mundo no judío se acerca? Y porque indudablemente los sabios de la Kabbalah han interpretado profundamente el alma humana. Estamos hablando del alma humana, no estamos hablando del alma de una persona en la comunidad judía. Y por lo tanto los no judíos ven con muy buenos ojos este aporte que la Cábala ha hecho a la humanidad. La sabiduría de la Cábala es un aporte muy muy grande porque tiene casi todos los ingredientes. Entonces se están acercando miles, yo no sé si realmente tienen conciencia los que nos están escuchando aquí, la cantidad de miles, yo no, hasta diría millones de personas. El movimiento de Lightman Bnei Baruch es un movimiento internacional con más de 2 o 3 millones de personas. Es decir, hay un despertar en el mundo no judío de un acercamiento muy grande a la Kabbalah. Es decir, hay un despertar muy grande y creo que esto va increyendo. Así como, lamentablemente, las sinagogas están vacías, las clases de Kabbalah están llenas. Es decir, esto es lo que habría que razonar, digamos. Lo que habría que razonar es: ¿qué está pasando que las sinagogas estén vacías? ¿Qué está pasando que las clases de Kabbalah estén llenas? Lo que está pasando es que el alma humana se siente identificada no con una mecánica litúrgica, sino que se siente identificada con una idea del árbol de la vida, de una estructura muy completa que realmente hace que la persona tenga paz interior en los desequilibrios de la vida diaria. Es decir, la Cábala plantea una serie de métodos tan potentes, tan fuertes, el cambio de percepción con respecto al mal. El rabino decía, perdón que te esté citando, pero es que has tirado unas perlas muy interesantes para partir de ahí, cuando tú dijiste, bueno, hay que aceptar lo que Dios nos trae, el libro de Job, hay que aceptar lo que Dios nos trae, pero aceptar con felicidad. Entonces, porque claro, uno puede aceptar y decir, bueno, aquí Dios me ha traído esto, ¿no? Entonces yo creo que lo que logra la Cábala es un cambio de percepción donde el mal, en un punto, y cuidado lo que voy a decir, porque esto es muy fuerte, el mal en un punto queda neutralizado. Es decir, el mal interior y exterior queda neutralizado, queda transmutado. Y uno entra en éxtasis, y yo lo vivo personalmente. Mi señora es prueba de esto, puede dar prueba bajo notario de que yo estoy, a pesar de mi físico, porque hay un momento que te abarra el físico, tú quieres seguir en ese éxtasis de iluminación, de estudio, etcétera. Entonces, ¿qué te plantea la Cábala? Crecimiento infinito, paz interior, una transmutación de la percepción del mal. Y claro, aquí hay muchos elementos. Al final, la conclusión es que la Cábala te da el arte de la vida, el arte de vivir. Te enseña a vivir. Nosotros cuando estamos en la escuela no nos enseñan a vivir. No nos enseñan geografía, nos enseñan historia, nos enseñan matemática. Pero después empiezan los problemas con el hijo, con la esposa, con la ex, con esto. Pero no nos enseñan a vivir. Yo creo que la Cábala enseña a vivir. Y por lo tanto, por eso es el núcleo del judaísmo. Porque si el judaísmo no te enseña a vivir, no sirve. Lo que nos sirve, y por eso tomo también la perla de haber puesto al hombre en el centro, digamos, del sistema, si yo no voy a tener felicidad, si a mí algo no me permite vivir, y vivir feliz, y vivir con paz interior, y comprender cómo opera el mal, y tener metodologías suficientes para seguir creciendo, es que todo lo que voy a estudiar no tiene sentido, todo lo que voy a meditar no tiene sentido, y lamento con respeto, todo lo que rece no tiene sentido. Va a tener sentido solo si yo estoy en mi experiencia interna teniendo realmente un cambio profundo en la visión que tengo de la realidad, pero un cambio profundo en serio, no un cambio psicológico, sino un cambio cosmogónico, un cambio total, un éxtasis total. Se puede llegar ahí. Es decir, yo les puedo asegurar que una persona puede transmutar el mal
no va a anular el mal, el mal va a seguir estando ahí, porque la gente que tiene el tema de la oscuridad probablemente le va a ser muy difícil cambiar hacia la luz, pero la percepción de uno de este mal, la percepción del cambio que el alma produce dentro de la Cábala es algo tan fuerte que es el resultado por el cual miles de personas no judías se están acercando a la Kabbalah, porque les estamos mostrando que se puede ser feliz. Muy interesante, y me parece interesante ver el punto de vista también. La misma pregunta, ¿no, Max? ¿Cómo explicás el fenómeno de la renovación espiritual y el interés por la Kabbalah, pero dentro del judaísmo? A ver si es diferente, si tiene similitudes. Yo rezo sin voluntad también. A veces no tengo voluntad de rezar. Llega la hora del rezo y rezo igual. Y la voluntad viene cuando empiezo a rezar. A veces tengo que hablar con personas que no tengo voluntad, que me llaman cuando no quiero hablar. Igual hablo, porque soy bueno. Bueno, y mi esposa me obliga. Tienes que tomar clases de Cábala en la escuela. Algo estás haciendo mal. Igual hablo. Si te está pasando esto, está muy... ¿Cómo tu esposa te obliga? ¿Dónde está tu esposa? ¿Tu esposa está por aquí? Así que a veces entiendo que hay que rezar y rezo igual. Ahora que hay algo, destaco y me parece muy correcto y muy válido lo que hablaste en relación al tefilá, al rezo. Y ya estoy respondiendo a la pregunta, está relacionado con la pregunta. Yo tengo mi relación con la tefilá, con el rezo, porque tuve el mérito de poder aprender qué quiere decir el rezo de verdad. Entonces, cuando digo Melech Haolam, el rey del universo, entiendo a quién estoy hablando. Estoy hablando a un Dios que me llena y que me da ganas de hablar. Cuando leo los salmos y entiendo qué quiso decir el rey David en hay perlas, cada salmo son perlas en cada frase. Pero cuando abrís el libro en español, si no sabes hebreo, o en hebreo, si no sabes hebreo bíblico, entiendo que te perdés completamente. Son palabras que es muy difícil de entender y uno se aburre. Si no tenés la posibilidad de entender con profundidad qué es lo que estás leyendo y que esto te hable a ti hoy en el 2022, entonces entiendo que esto es un peso y no cumple con el objetivo de la tefilá. Entonces por acá empiezo mi respuesta a la pregunta de cómo veo el fenómeno de renovación renovación espiritual y Kabbalah dentro del judaísmo. Dentro del judaísmo. Renovación espiritual porque... Dijo el gran sabio, el gran cabalista del Talmud, Rabbi Shmuel ben Elisha, que la Torah habló el lenguaje de los seres humanos. Dibra a Torah kelshon bnei Adam. Entonces, todas las leyes y todos los rituales están hechos de una manera que eran las herramientas ideales y propicias para los Bnei Adam, para los seres humanos, en el momento que todo esto fue revelado, fue desarrollado. Ahora, cuando los Bnei Adam, cuando las personas cambian, y el mundo ha cambiado, no en los últimos 100 años, los últimos 20 años y el último año también, y seguís con el mismo ritual, con la misma interpretación y el mismo rezo, con el mismo approach, con la misma idea, entonces la Torah deja de ser relevante, y esto es triste, esto es un peligro. La Torah debe hablar el lenguaje de los seres humanos. Y acá entra la gran frase del Rav Kook, más gran cabalista de su tiempo, que dijo: Hayashan ithadesh, ve'ahadash itkadesh. Lo viejo, el antiguo, tiene que ser renovado, tiene que ser resignificado. Y el nuevo, las nuevas herramientas, como mencionaste, la meditación, lo que es común y las nuevas prácticas, itkadesh, debe ser consagrado. No podemos eliminar lo nuevo solo porque no aparece en el libro. Tal vez hay que hacer otro libro, porque se hizo alajá en el año 1000, se hizo alajá en el año 1400, se hizo alajá en el año hace 400 años atrás. Rabbi Yosef Karo, que escribió el Shulchan Aruch, y escribió todo un tomo que habla de cómo hacer carne kosher, los detalles del animal, etc. Después de su cercanía con la Kabbalah, esto también está censurado.
después de su cercanía con la mística judía, y él empezó a tener clases con el Magid Mesharim, que era un guía espiritual, un espíritu que se le revelaba y hablaba, él cambió mucho. Y en un momento él dijo: si yo hubiese tenido esta revelación o este despertar hace unos años atrás, todo el tomo del Shulchan Aruch que yo hablo de cómo preparar carne kasher y cómo comer carne, yo no lo hubiera escrito, porque no, en fin. El punto es, lo viejo tiene que ser resignificado, tiene que ser renovado, y lo nuevo tiene que ser consagrado. ¿Por qué hay este despertar, este interés por la Kabbalah? Porque la Kabbalah da un significado. La Kabbalah da alma, pone alma en el texto sagrado, en el rezo, en casarse, en tener hijos, en trabajar, en esforzarse. La Kabbalah pone propósito, sentido y alma en absolutamente todo. Y esta comprensión amplia de la vida y de la existencia te genera una dicha, una paz de espíritu, que llegas a esta aceptación y esta alegría intrínseca que no viene de afuera, porque la experiencia humana se da de adentro, jamás puede ser desde afuera, es desde adentro, y esto es lo que da la Kabbalah. Hubo una época de renovación en el judaísmo muy importante, que fue en la época del hasidismo original de antes, estoy hablando, de la época del Baal Shem Tov, del Magid Mimezrich. Escuchamos estas historias del Rabbi Nachman mi Breslav, y ahí se hablaba del amor al otro, de la simplicidad, de la no exclusión, de no juzgar, de abrazar, de la cercanía a Dios con alegría, de la unicidad, de la conciencia del Aleph, del Ejad. Esto fue la novedad del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov lloraría hasta la última lágrima si supiera qué es lo que hicieron con su hasidismo hoy. Hasidismo con el tiempo se convirtió en un grupo más ortodoxo, un poco más ultra, mega, hiper, y se direccionó a la ley, solamente a la ley, y toda esta alma y esta grandeza del Baal Shem Tov, yo digo con todo el dolor en el alma, yo no la conocí en el hasidismo de hoy. Se dio esta renovación del judaísmo en la época del Baal Shem Tov porque el aire pedía, y se dio, y dio muchos frutos, y mucha gente se nutre de estos textos hasta hoy. Ahí está alma del judaísmo hasta hoy. Hoy hay otro aire, y este aire de hoy pide una otra renovación. Y esta renovación es la Kabbalah. Y este aire que hay, o sea, porque la Kabbalah es muy amplia, ¿no? ¿Ustedes qué parte entienden que hay que transmitir con más intensidad? El alma humana. Queda claro que es el árbol de la vida. Para mí, uno de los genios de la Kabbalah es Cordovero, que claro, en verdad lo tapó un poco Luria con el tema cosmogónico luego, porque apareció Luria y todo el mundo se fue atrás de Luria, pero el Pardes Rimonim para mí es una obra que todavía, no sé si tú estás de acuerdo con esto, para mí el Pardes Rimonim sería una obra que se tendría que volver a estudiar profundamente. Gran parte de la línea de la escuela y de mi pensamiento tiene que ver con Cordovero, con el Sefer Elimá, el Pardes Rimonim, el Jardín de las Granadas, se llama el Pardes Rimonim, y Cordovero hace un análisis del alma humana y del árbol de la vida. Claro, son 1500 páginas, hay que tener tiempo de leerlas y analizarlas, pero creo que lo más importante de la Kabbalah es el alma humana y su descripción en el árbol de la vida. El árbol de la vida, todavía las implicancias del trabajo práctico que se puede hacer en la distribución de energías con el árbol de la vida basadas en Cordovero, todavía aún no la hemos practicado realmente. Permanentemente saco conclusiones originales a nivel personal de la obra del Pardes Rimonim, que digo, Dios mío, en el siglo XVI, ¿qué Freud ni Freud? El pobre Freud se quedó en la mente. Cordovero habla de todo el sistema integral del alma. Es una cosa impresionante y sistemático, porque el Pardes Rimonim está muy... Entonces, yo de la Cábala, y traigo a Cordovero, entiendo que la descripción del alma humana, la descripción del sistema de energías y de cómo se le enseña a la persona equilibrar sus energías, para mí es fundamental. Es una de las cosas más grandiosas que tiene la Cábala.
completamente de acuerdo. Yo diría que, además, hay que rescatar hoy la filosofía de la Kabbalah, menos que las prácticas cabalísticas. Hay mucho de la Kabbalah son prácticas, combinaciones de letras, Shemot y Judim, como se llaman, pues son prácticas místicas, y es lo que la mayoría de la gente, o no sé si la mayoría, gran parte de la gente busca, son atajos. A mí me gusta la filosofía de la Kabbalah, toda la idea cuando estudias cada concepto que hay en la Kabbalah, como el concepto del Tzimtzum, la luz tiene que contraerse para permitir que exista algo, cada concepto que hay en la Kabbalah es una filosofía completa que se puede traer a la vida moderna, y esto es algo que hay que investigar, hay que estudiar más. Y sin dudas, entender el árbol de la vida, yo diría entender la anatomía del alma, para que uno pueda conocerse. Sin autoconocimiento no vamos a lugar alguno. Para que uno pueda conocerse, para que uno pueda mantenerse equilibrado, porque cuando entendés que es el árbol de la vida y entendés que esto está acá adentro, y tenés Gesed, Gvurá y Tiferet, entonces sabes dónde estás fallando, inmediatamente haces una autoterapia y enseguida encontrás este equilibrio. Y cuando estás en equilibrio hay flujos, Rimat Or, Eloquí, hay flujo de luz, flujo cósmico, y estás bien y actúas bien, la razón funciona, todo funciona bien. Esto es algo muy útil, es indispensable. Y además del árbol de la vida, yo diría también los caminos del alma, entender la naturaleza del alma. La vida es una experiencia corta en un camino largo del espíritu. Entonces es importante entender el concepto del tikkun, de las correcciones que venimos a hacer en este mundo, entender que no somos cuerpos con almas, somos almas con un cuerpo por unos años. Entender los caminos del alma para que seamos más conscientes de la realidad espiritual, y de esta manera vamos a encontrar la dicha, la felicidad, llenar este vacío que cargamos desde adentro. No vamos a estar buscando atajos o remedios o distracciones afuera. Está muy bueno lo que decís, porque bueno, ya entrando en las últimas preguntas, a veces hay como todo un misterio en la Kabbalah y un velo de misterio, y la pregunta puntual es: ¿existe la alquimia y la magia? Sí. Pero no puedo contar más, porque está prohibido en la Kabbalah. Así que no sé qué puedes decir tú, pero tú tienes que decir lo mismo. Si no, el rabinato, sí, queda claro que existe la alquimia. Lo que pasa es que es la alquimia interior. Si a mí me preguntan ¿qué algo mágico puedo tomar para cambiar mi vida? Yo diría decisiones. Hay que tomar decisiones, ahí es donde están los cambios. Uno quiere cambiar la vida, pero quiere que el cambio venga de afuera. Uno no está dispuesto a decir hasta acá. Uno no está dispuesto a decir por acá voy, por acá no. Pero estos dicen que no es lo mejor, pero yo digo que es lo mejor. Uno no está dispuesto a esto. Uno lo que quiere es que venga el arcángel Gabriel, y le traigan una bandeja todo lo que todo lo que desea. La magia existe, la magia real. Es un fundamento de la Kabbalah, se llama Kabbalah Ma'asit, es la Kabbalah práctica. El que dice que sabe, no sabe; el que sabe, no dice. Esta es la ley, porque el objetivo de la magia no es cambiar la materia, porque una vez que entiendes con profundidad de qué se trata la magia y cuál es la esencia de la magia, entiendes que estudiaste esto para lograr cambiar a ti. La magia es que logres controlar tu enojo. La magia es que logres amar a alguien que piensa diferente que tú. Esta es la magia. Y si logras todo esto, ya no vas a querer más magia, no te sirve más de nada. Entonces, hasta que aprendas la fórmula, ya cambiaste tanto que aunque puedes convertir la mesa en oro, primero sabes que todo cambio que haces de manera no natural en la realidad física, esto tiene un precio, porque genera clipot, genera un desequilibrio. Y segundo, ¿para qué quieres una mesa de oro cuando tenés tanto que trabajar acá adentro? A veces la magia es que uno llega sin rezar. Llega sin rezar. Eso también es algún acto mágico. Pero el rabino no sé si va a estar de acuerdo. Yo, claro, no, queda claro.
Pero también hay magia ahí. Yo creo que hay magia en todas partes, ¿no? Lo extraordinario está en lo ordinario. Como decimos en la Cábala, Keter está en Malhut. Lo que pasa es que llega un momento que Malhut es tan terrible, el tema de la materia, que la gente queda inmersa dentro de la materia de modo mecánico. La gente, me incluyo, todos. ¿Estamos de acuerdo? Y es muy difícil ver que la magia está en todo. Porque al final lo que es difícil es encontrar a Dios en todo. Este es el problema. Es decir, el problema es la experiencia de la divinidad dentro de uno. La experiencia de la divinidad dentro de uno es el gran tema. Y para mí un tema que quizás no hemos tocado es los boicots de nuestra mente a este objetivo. Porque tú lo has dicho muy bien, me gusta y comparto 100% lo que has dicho con respecto a la voluntad de hacer. Pero a veces la mente busca zonas de seguridad. Y esas zonas de seguridad que busca la mente, porque la mente es realmente uno de los órganos más increíbles. Nachman de Bratslav dice que la Neshama está en la mente. Pero que esté en la mente no quiere decir que la mente funciona en modo Neshama. La mente no funciona en modo Neshama. La mente tiene sus propios objetivos que a veces nos seduce. Entonces, cuando el intelecto se va desarrollando, empieza a aparecer lo que nosotros llamamos, con respecto al movimiento feminista, Lilith, que no tiene nada que ver con el género, ni con el feminismo, ni con nada, que es esa mente racional que te entra en bucle y que no deja que tu alma se pueda desarrollar. Por eso hay que ser muy misericordiosos con la gente cuando no puede, porque cuando no puede, no es que no puede, es que está atrapado en el bucle de la mente, en el bucle mental. En Occidente hemos elevado tanto el tema mental que nos encontramos atrapados dentro de un sistema que es un laberinto sin salida, la mente. Por eso yo creo que cuando hablamos la salida de ese laberinto es la divinidad, yo diría la salida de ese laberinto es comprender el árbol de la vida. Porque el árbol de la vida hace un trabajo muy extraño. La verdad, voy a ver si lo logro explicar, porque es como bastante inexplicable. Toma la mente para poner dentro el alma y que la mente empiece a funcionar de otro modo. Pero utilizas la mente para corregir la mente. Es un sistema como de autocorrección lo que hace el árbol de la vida. Nosotros en las teorías científicas y la psicología clásica ha exaltado a la mente poniendo al yo en el centro, pero al yo racional, y el autoboicot permanente de mucha gente que sufre a nivel mental porque no ve salida, y no ve salida porque no conoce las energías del árbol de la vida. Entonces, lamentablemente hay como a veces permanentes jaques, y no digo jaque mate porque el jaque mate no, pero la Neshama se siente, nuestra alma se siente como confiando tanto en la mente que la identidad de la persona termina uniéndose en equivalencia con la mente. Es decir, nosotros al final nos sentimos identificados con nuestra mente y hay partes del alma que quedan totalmente rezagadas. Por lo tanto, yo creo, y vuelvo al tema de la misericordia, que las almas sufren mucho porque le han dado tanto poder a la mente, creyendo que la mente va a solucionar algo, que no lo puede solucionar si no se hace una reprogramación de la mente. Es decir, la reprogramación es justamente que la mente entienda el árbol de la vida y que la mente entienda la función de la mente dentro del árbol de la vida. Por eso digo que es una especie de jaque mate a la mente. Y en Occidente tenemos una seducción de lo intelectual, una seducción de la mente que no deja aparecer otras dimensiones del árbol. Entonces, no que no deja la dimensión solamente emocional, la dimensión intuitiva. Me gustó mucho cuando tú dijiste, bueno, y finalmente el cuerpo de la persona cerró los ojos. Y me pareció muy interesante la anécdota porque has abierto ahí un campo del conocimiento intuitivo, no el conocimiento racional. Porque la mente lo que va a hacer es, bueno, fue casualidad, que cerró los ojos, va a intentar, porque el problema de Occidente es que nosotros no queremos saber, nosotros queremos controlar el saber. Y son dos cosas totalmente diferentes. Cuando uno sabe, tiene que aguantar mucha verdad. Cuando uno va por la mente, tiene un sistema de autoengaño tan sofisticado que a veces no puede aguantar tanta verdad. Y la verdad del alma, a veces la mente no la puede aceptar. Es muy interesante lo que decís, Mario. Me gustaría acotar que en algunas tradiciones igual sugieren eliminar la mente y en la Kabbalah integrar la mente, ¿no? Digo, para no
integrar la mente en todo el sistema. Claro, no caer en el otro extremo. Exacto. En el extremo oriental de anular la mente en blanco. Sí. No, jamás en el mundo judío. Además, a una persona dentro del mundo judío dejar la mente en blanco es imposible. Es decir, usted está meditando y está pensando en la fábrica que pasa o en el supermercado. Yo nunca he podido tener la mente en blanco, la verdad. La única vez que tuve la mente en blanco es cuando llegué al centro Tiferet, que me abrazaron ahí en el 2019, pero creo que tuve la mente en blanco del cansancio que tenía. Es decir, lo que es tener la mente en blanco de mi cansancio. Pero a mí ponerme a meditar, si no tengo música clásica y leo, es prácticamente la mente en blanco. Para mí es como algo, yo admiro, la gente que llega a la mente en blanco. Yo nunca he logrado la mente en blanco, siempre entra algo ahí adentro. Pero no sé, quizás soy una rara avis y todo el mundo está ahora con la mente en blanco y yo hablando solo. Quizás si dejamos a la gente en la mente en blanco hemos logrado la conferencia. No, pero a mí siempre hay una idea, no sé, en el mundo judío te dicen que tienes que estar pensando en todo momento. De ahí la ansiedad judía. Yo creo que tenemos una clipá muy grande los judíos a nivel mental. No quiero decir, es una autocrítica, Nuestra mente no para. No, lo digo con mucha seriedad. Y esto se extrapola a toda la humanidad. Es decir, la humanidad tiene una mente copiada de Occidente que nos lleva a una ansiedad que no la podemos parar. La ansiedad es un fenómeno global, yo digo muy judío, es global, sin dudas, pero global. Es global. Yo diría que esta era es una era de almas evolucionadas que reencarnaron y son almas inquietas y hay mucha inquietud. Más que jamás. Y es la primera vez en la historia que hay una cultura de pensar solo, que tú puedes resolver tus problemas de tu manera, sin que alguien te diga cómo. Y esto genera mucho estrés, mucha ansiedad. Tienes que encontrar explicaciones para todo, tienes que buscar cómo hacer, y ya no hay más una línea que viene desde arriba que dice cómo tenés, que era algo que ocupaba antes la religión, era un fenómeno universal. Hoy la humanidad puede pensar sola, puedes pensar lo que se te ocurre, lo que quieras, y estás permitido, y todo esto genera ansiedad. La Kabbalah dice, no habla de mente en blanco, siempre van a haber pensamientos, pero ¿qué fuerza y qué autoridad doy a estos pensamientos? Y esto depende de tu capacidad cognitiva. Tú decides a qué pensamiento das fuerza o no. Y ahí entra otra vez el estudio del árbol de la vida, e entender de dónde viene este pensamiento. Este pensamiento puede ser una clipa, una cáscara, puede ser un lado destructivo, negativo de alguna subdimensión de mi alma. Y cuando identifico que es el problema, voy a trabajar la siguiente vez y pasado mañana y voy a quitar la fuerza de este pensamiento. Entonces la mente va a estar siempre llena, pero estos pensamientos no van a quitar fuerza y esto no genera ansiedad. Espectacular, y me quedaría toda la noche haciendo preguntas porque esto es impresionante, pero bueno, quiero cerrar con una pregunta, reflexión, y que después poder abrir al público algunas preguntas. A mí me gusta mucho una frase de Luzzatto, un cabalista del siglo XVIII, si no me equivoco, que dice, mi alma vino a este mundo a ser feliz, y preguntarles cómo ayuda la cábala a la felicidad, y terminar con eso. La Kabbalah ayuda a que entiendas qué es felicidad y qué no es felicidad. Felicidad no es estar alegre todo el tiempo y estar entretenido todo el tiempo. Hay un gran mal en la cultura occidental que si no estás entretenido, estás aburrido, y si estás aburrido, eres infeliz. Tienes que estar todo el tiempo con algo, y tienes que estar alegre todo el tiempo, y tienes que tener placer todo el tiempo. Y la Kabbalah nos enseña claramente que la felicidad no tiene nada que ver con tristeza y alegría. Tristeza y alegría son aspectos, son dimensiones naturales de la vida, y están. Y una persona puede estar una hora triste, otra alegre, otra aburrida, otra triste y alegre en el mismo día, y ser la persona más feliz que hay. La felicidad tiene que ver con el propósito, con el camino en que vas, con el entendimiento de la realidad, con el entendimiento de la dimensión espiritual. Una vez que lo entiendes, una vez que... Perdón, un poquito más me sigo en esto. La Kabbalah dice, ¿sabes cuándo encuentras la dicha, que es Keter, que es lo máximo? ¿Cómo se llama este espacio que está más allá de la dimensión física, de nuestros deseos, de nuestras expectativas físicas? Este espacio se llama Ain. Ain es nada. La palabra Ain se escribe igual que la palabra Ani, yo, con letras diferentes. Mientras está el Ani, el yo,
mis necesidades egoístas, ¿qué provecho puedo sacar de esto? ¿En qué me va a beneficiar esta amistad? ¿Qué puedo obtener de esta relación? Mientras está este yo, siempre hay una búsqueda para mantener este personaje que creas, que es tu yo, que es un personaje. Y siempre va a haber necesidades y carencias. Cuando subís en el árbol de la vida y pasás por Jochma y Binah y entiendes que es Keter y te fusionás con esta, expandís tu conciencia a esta dimensión de Ain, de nada, que es la humildad. Moshe recibió la Torah porque era el hombre más humilde, así dice la Torah. Moshe Anav era el hombre más humilde que había, porque solamente lo que quiere decir acá el texto bíblico es que solamente cuando llegas a este nivel de humildad, que en la Hasidut se llama de bitul, de anulación, o también en lenguaje hasídico, itkafia, que te sobrepones al ego y a esta necesidad de estar todo el tiempo siendo entretenido y sustancias químicas. ¿Y para qué quieres sustancias químicas? Para bajar tu conciencia. Solamente si tenés una vida, una realidad miserable y triste, la vas a querer bajar. Si estás en tu plena realidad, ¿para qué lo vas a bajar? El entretenimiento no es menos que una sustancia química, es una adicción igual y sirve para lo mismo, para bajar la conciencia. Cuando logras entender que el Ani, este yo, hay que dejarle de lado y lo alimentas el espíritu, alimentas la conciencia de Da'at y no de Yesod, la conciencia que fusiona todo y que disminuye el ego, entonces hay menos expectativas, hay menos deseos, hay menos sufrimiento. Y ahí te conectas con el nada, que este nada es todo. Y esta es la grandeza de la Kabbalah. La Kabbalah está para disminuir al ser humano. Parece raro, ¿no? Se lo voy a difundir así en mi próximo curso. Cómo disminuirte al máximo y anularte al máximo a que no seas nada. Nadie va a venir. La gente viene si yo digo cómo tener éxito en los negocios, cómo prosperar con la Kabbalah. Resulta que esto, cuando anulas este deseo de satisfacer este yo y simplemente estoy. No estoy esperando absolutamente nada. Todo es un regalo. Todo lo que va a venir es un regalo. Acá estoy, no estoy esperando nada. Estoy creciendo con esto, escuchando a ustedes. No hay expectativas. Y esto es lo que a esto nos lleva la Kabbalah. Y ahí es donde está la felicidad, no en el viaje a Dubái, porque después de que vayas 3 veces a Dubái, yo no fui ninguna, pero después que vas 3 veces a Dubái, seguramente es un pedido a la comunidad que te envía a Dubái. Sí, seguramente te cansas, haces lo mismo una y otra vez. Esto es el tema con el placer, con la dopamina, que haces y quieres otra vez, y a la 5ª vez ya decís, esto es todo. Esto no es felicidad. Felicidad es eliminar este deseo de obtener constantemente. Ahí es donde está la dicha, en la paz. La felicidad está en la paz, no en los placeres. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. No quiero... No agrego nada, solo un complemento, porque el Rab, de alguna forma, tú has planteado lo del rezo, que me gustó mucho. No, con el rezo nos seguimos. Me preocupa la dopamina, porque yo como mucho chocolate y no sé si el rabino lo sabe y me está enviando un mensaje subliminal para que no coma más chocolate. Entonces yo le respeto el rezo, usted respéteme mi adicción al chocolate, nada más con la dopamina, porque dijo que estaba contra las sustancias químicas y mi señora es testigo de que yo como chocolate todos los días. Así que bueno, pero más allá de esto, y solo un punto, me encantó la elevación al bitul, absolutamente de acuerdo, y luego bajar a la realidad. Claro. Cuidado, no los dejes flotando en el bitul, porque toda esta gente el lunes quiere ir a trabajar y si le dices soy nada a la gente... Claro, por eso, tú has hecho el camino del árbol hacia arriba y me encanta, porque hay que hacerlo. Ahora hay que hacer el camino para abajo, porque el camino para abajo es que vuelves al personaje de Rabino, volvemos al personaje que tenemos, y yo creo que ahí el desafío es ajustar a la esencia de la Neyamá el personaje, que el personaje se acerque lo más posible a la esencia, pero vestirse como personaje nos tenemos que volver a vestir, si no el lunes a la mañana no podemos ir a trabajar. Gracias a todos.
Muchas gracias. Una charla espectacular. Y teníamos previsto abrir a preguntas. También estamos en streaming en vivo. Ahí me perdí un poco si primero preguntas al público, si también streaming. Beto, guíame un poquito. Bien. Vamos a empezar por el público. Les pedimos por favor que las preguntas sean cortas y objetivas. Hola, yo quería hacer una reflexión y una pregunta a la vez. El Rab habla sobre poner al hombre en el centro, digamos, y alrededor del universo, y habría que preguntarse si podemos creer en el hombre. Muchos filósofos en la antigüedad se preguntaban si el hombre es bueno o malo. Rousseau decía que era bueno y la sociedad lo pervierte. Montesquieu decía que el hombre era malo y la sociedad lo mejora. Nuestros sabios dicen que el hombre es bueno y malo, que depende del libre albedrío. Entonces, ¿podemos creer en el hombre? Hoy el hombre no respeta el mensaje de la Torá. La Torá es perfecta, es una constitución moral. Hay 10 mandamientos, hay hombres que no respetan hoy el no robarás, yo robo cuando quiero, no matarás, yo mato. Hay hombres que se creen reyes, dioses. Entonces, ¿podemos creer en el hombre? Sí. Cuando yo dije poner el hombre en el centro, yo quise decir que el enfoque sea el hombre, sea el ser humano, sea el crecimiento personal, sea la felicidad, sea el desarrollo, sea la expansión de la conciencia. Es decir, el enfoque de la espiritualidad tiene que ser el ser humano. No que hay un Dios en el centro narcisista que todo el día hay que estar alabándolo y no importa lo que pasa con los seres humanos, solamente hay que alabar a Dios de la manera que dicen sus embajadores, el rabino, el arzobispo o cualquiera que se proclame embajador de Dios. Así ha sido en la humanidad durante siglos. Ahí es donde está el peligro, que todo sea Dios, la voluntad de Dios de acuerdo a lo que un grupo de personas entiende que es la voluntad de Dios, y todos los demás, los simples mortales, tenemos que adaptarnos a esto. Esto es un resumen de la Edad Media y no sale nada de bueno en esto. No digo que hay que excluir la palabra de Dios, la voluntad de Dios. El hombre tiene que estar en el centro, tiene que ser el enfoque del trabajo espiritual, tiene que ser el hombre, tiene que ser personal. Esto quise decir, pero sí creo en la capacidad del hombre, porque todos los gigantes que mencionaste recién, y empezando de los filósofos griegos, llegaron a conclusiones gigantes. Yo no encuentro una contradicción de lo que enseñó Aristóteles, de lo que enseñó Platón con la Kabbalah. Podríamos hablar de acá ahora toda la idea del nous, todos los conceptos completos que conocemos hoy de la Kabbalah, y entendieron por sentido común los filósofos. El ser humano, cuando no está condicionado a dogmas, a prejuicios, a preconceptos, el ser humano sí es muy grande, porque nosotros tenemos la capacidad de entender con profundidad, de fusionar nuestra conciencia con la conciencia divina, si nos permitimos y hay un entorno propicio a esto. Así que sí, para las dos, el ser humano sí puede estar en el centro, el ser humano puede entender qué es lo que necesita la humanidad hoy. El Talmud no es Dios, el Talmud es el ser humano, personas gigantes con inspiración divina, pero quien escribió el Talmud fueron seres humanos. El que escribió el código de leyes judías, Shulchan Aruch, fue un ser humano, y yo confío en este ser humano y vivo mi vida de acuerdo a estas leyes, porque creo que hay inspiración divina, pero son seres humanos. El ser humano, cuando está en su mejor lugar y con inspiración, también el punto que quise decir es por qué solamente hace 2000 años los seres humanos tenían espacio para decir, hace 500 años, 300 años con el Baal Shem Tov, y ahora no, ahora tenemos que estar en el pasado. No podemos resignificar esto de acuerdo a nuestras necesidades y que nosotros decidamos cuáles son nuestras necesidades, sin perder el espíritu de la Torah, sin perder la esencia de la Torah, pero nosotros determinamos qué es lo que nuestra alma pide hoy. Esto es lo que quise decir.
Yo quiero agregar, perdón que me entrometa en esta respuesta porque es para el rabino, para reforzar lo que dice el rabino desde otro ángulo. Yo creo que Europa, sobre todo, por supuesto no Aristóteles, no Platón, estoy hablando de la Europa del siglo XX, ha caído en el nihilismo. Es decir, ha caído en el planteo de que el hombre no tiene ningún arreglo. Si algo marca la Kabbalah, está en las antípodas del nihilismo. Es decir, en la Kabbalah todo tiene sentido. Y por lo tanto, si todo tiene sentido, el hombre, aunque tenga estas dos tendencias, buena o mala, siempre nosotros estamos hablando de la era mesiánica, del Tikkun Olam, del reino de Dios. Nuestra dirección es que el hombre saque su potencial de bondad, su potencial para crear un mundo mejor, y si no, apaga y vámonos. Es decir, si esta pregunta que han hecho se responde de manera negativa, caemos en el nihilismo cae en el nazismo y después de ahí empecemos a hablar. Es decir, si se pierde el sentido del ser humano, se puede caer en cualquier cosa, se cae en la barbarie. Entonces, desde la Cábala hacemos un jaque mate al nihilismo, que es el sentido del sinsentido. Esta reflexión, desde la buena voluntad, se puede volver muy peligrosa, porque es la reflexión de Europa, de la filosofía europea, que nos ha llevado justamente a esto es un absurdo. La Cábala da un contragolpe a este punto. No que el hombre es malo, que aquí hay un sentido y que tenemos que descubrir y que tenemos que trabajar para descubrirlo. Por lo tanto, decir que partir de la base de que el hombre es malo y anular toda esperanza, entonces es una falta de confianza a la elevación de la conciencia de nuestra civilización. Es decir, la base, el axioma, parte de una manera negativa, todo se vuelve absurdo, el nihilismo triunfa y después matamos o destruimos. No. Nosotros tenemos una conciencia que se está elevando hacia el Tikkun Olam y nosotros tenemos que desde la Cábala hacer frente al nihilismo. Y por eso mucha gente se acerca a la Cábala, porque su vida, su alma le da sentido esto que estamos explicando. Es decir, cuando alguien encuentra el sentido, como dice Cordovero, el gran privilegio es encontrar el sentido, porque cuidado, el mal del ser humano para la Cábala también tiene sentido. Entonces, si se plantea, el hombre, todo el discurso, ¿no?, que he escuchado, el hombre con este mal, todo este mal de ese hombre también tiene sentido. Y creo que el sentido más profundo del mal hay que estudiarlo, hay que comprenderlo. No es el hombre es malo, sí, hay una parte negativa del hombre, pero esa parte negativa del hombre está para nuestro progreso. La parte negativa del hombre, el mal, Ra, es el testigo de que nosotros podemos seguir adelante. Por lo tanto, aunque partamos de la base de que el hombre es absolutamente negativo y eventualmente malo, fue diseñado con esa característica para poder seguir subiendo. Por eso los sabios de la Kabbalah dicen, el Yetzer Atov nos ayuda a subir y el Yetzer Ra nos ayuda a subir. ¿Qué quiere decir? Nuestra sombra es parte de la elevación del nivel de conciencia. Si tú ves el mundo de manera dual, el mal contra el bien, el mal es malo. Si vas al nivel de la unidad Aleph, el mal tiene una función buena. No sé si Rabino está de acuerdo con el análisis, pero cuidado con este punto. El mal para la tradición de la Kabbalah cumple una función positiva oculta. Y por lo tanto hay que ir ahí, porque si no, entonces le estamos dando entidad al mal y el mal no tiene entidad, está al servicio. A ver, para entenderlo mejor, aunque mañana tenemos un seminario de todo el día sobre estos temas, pero para entenderlo mejor, el serpiente, el Nahash del texto de la Torá, fue insertado por Dios. ¿Ustedes creen que el serpiente que estaba ahí, quién creó al Nahash? El Nahash fue creado por la divinidad. ¿Para qué? Para desafiar y comer. Ahora la pregunta es, ¿alguien creó el árbol? ¿Alguien creó a la serpiente y alguien hizo caer al hombre en lo que cayó? ¿Quién fue? Dios. Es decir, para la Kabbalah, el mal es un instrumento de Dios al servicio de la elevación de conciencia. Y si no se entiende esto, no se entiende nada, porque no es intrínseco al ser humano el mal, es intrínseco al cosmos, a la estructura del cosmos. Es decir, en el cosmos se insertó el mal porque tiene una función positiva. Nuestra sombra nos hace crecer. A ver, ¿por qué crecemos? Por nuestros desequilibrios. Yo mañana quiero corregir mi desequilibrio. Lo bueno no lo corrijo, ya lo tengo bueno. ¿Qué hace que yo mañana pueda levantarme y desarrollar mi alma? Lo que tengo negativo. Quiere decir que lo que tengo negativo me está haciendo crecer. Gracias al mal estoy creciendo.
hoy en día hay varios lugares donde se puede aprender Kabbalah, como Lightman, Berg, Gosland, bueno, ustedes. ¿Hay una Kabbalah genuina? ¿Hay una sola forma de llegar? O si nos pueden hablar del tema. Escucho esta pregunta con mucha frecuencia. Hay que, como dije al principio, la Kabbalah es un camino y tienes que ir probando. Vas a encontrar de un maestro algo que vas a resonar, vas a encontrar de otro maestro algo que no. Y algo que siempre enseño cuando empiezo a enseñar Kabbalah o cuando me piden recomendación de cómo estudiar afuera, libros. Es algo que hablamos varias veces, Kevin, de que hay que entender que los kabalistas no es que se enchufaron con el cielo directamente y todo lo que sale de sus bocas es la palabra de Dios. Tanto en la religión cuanto en la Kabbalah, y es así en cualquier conocimiento místico, empírico, hay una influencia del entorno. Hay una influencia del entorno. Entonces van a encontrar cabalistas de determinadas épocas y de determinados lugares, con determinados contextos, que van a hablar del mismo tema de manera diferente, y yo me atrevo a decir, por su entorno, porque no puede ser que hay una verdad que sea única y absoluta, que se entregó a una única persona. No puede existir de una única manera. Ni la Torah es así. Está escrito Shevim Panim la Torah, hay 70 caras para la Torah. Porque si hay una sola línea directa, entonces esto anula el libre albedrío y la capacidad del ser humano de cuestionar y de aprender, de crecer, de acercarse de su manera. Entonces lo que quiero decir es que jamás me atrevería a decir que hay uno de los que mencionaste que no sea el camino y que este mejor sí y que este mejor no. Hay que estudiar con la cabeza abierta, con amplitud, y dejar que tu alma te muestre cuál es el camino que te sentís cómodo. Yo leí de grandes cabalistas que admiro mucho ideas que para mí son atrocidades. Ideas que cuando leo entiendo esto no es. En su tiempo, pero sin juzgarlo, no estoy hablando de manera negativa. En su momento, en su contexto, en su entorno se habló de esta manera. Pero esto no es el espíritu de la Kabbalah. Cuando empezás a estudiar de un maestro, de otro, de un camino y de otro, empiezas a entender, hay fórmulas. ¿Cuál es el espíritu de la Kabbalah? Y después todo lo que vas a escuchar vas a entender si hace sentido, si resona con este espíritu o no. Pero para esto tienes que entrar en el mundo de la Kabbalah con amplitud, sin prejuicios. Mi hajam alomed mikol adam, dice la Mishnah. ¿Quién es el sabio? El que aprende de cada persona. Bueno, seguramente haya preguntas y streaming, pero vamos a dejarlo para una próxima. Así ya dejamos abierto este espacio para que vuelva Mario y Max y agradecerles mucho. Así que gracias a ustedes dos, que son dos luminarias increíbles, y gracias a todos ustedes. Gracias.